Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de El Salto al Torniquete. Alza la voz desde el Salto al Torniquete a la Convención Constitucional. Esta es una iniciativa que surge en conjunto entre Rumbo Colectivo y el Frente Estudiantil de Revolución Democrática, y que busca un poco reconocer el trabajo y la lucha que dio inicio a la revuelta de octubre y al proceso constituyente que estamos viendo en estos momentos, en el marco de que justamente quienes son menores de 18 años no han podido participar con votación en cuanto a la definición de la convención constitucional, pero sí buscar de cómo se puede generar una reflexión crítica sobre el proceso que estamos viviendo y cómo se pueden generar propuestas en esta materia. Entonces, vamos a comenzar ahora con la exposición de tres tremendas invitadas que Renata nos contará más. Y después de esa exposición vamos a tener un pequeño espacio para poder discutir sobre eso, poder tener algunas preguntas brevemente, y después daremos inicio a la discusión, como lo hicimos en el bloque anterior, donde nos subdividiremos en grupos para poder discutir y poder generar propuestas al respecto. Entonces, Renata, por favor. Hola a todas, a todos y a todes. El salto al torniquete que desarrollaron las secundarias y secundarios dio inicio a la revuelta de octubre y al proceso constituyente que estamos viviendo en estos momentos. Sin embargo, quienes iniciamos esta movilización no pudieron votar en el plebiscito, ni tampoco podrán postularse como convencionales, ni tampoco votar por sus representantes. Desde el Frente Estudiantil de Revolución Democrática, en conjunto con Rumbo Colectivo, buscamos aportar a la profundización democrática de la vida política, económica y cultural del país, por lo que es fundamental abrir espacios de discusión y reflexión y participación para quienes iniciaron esta importante revuelta. Alza la voz desde el salto del torniquete a la discusión constitucional considera un ciclo de 5 sesiones de conversación y discusión abierto para cualquier estudiante secundario y secundaria del país, con el objetivo de generar un documento de síntesis que recoja las principales inquietudes, reflexiones y propuestas desde el mundo secundario para el órgano constituyente. La sesión del día de hoy es de feminismo y nueva constitución, y tenemos a las tres grandes expositoras: Yun García, escritora feminista; Bárbara Sepúlveda, abogada y directora de Abofem; y Fernanda Heredia, parte de Tremendas. Así que les doy el paso a ellas para que expongan. Les recuerdo que son como alrededor de 10 minutos cada una, así que les doy el paso. No sé cuál es el orden que quieran. Quizá la Bárbara podría comenzar, que quizás tenga que partir porque tiene otro compromiso después, y así vamos avanzando. Les voy a pedir a todos si es que pueden, mientras expone la otra persona, apagar las cámaras, y dejamos solo a la expositora. Bárbara, muchas Gracias. gracias. Hola, hola a todas, a todos y a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a intentar hacer una presentación en 10 minutos de algo que normalmente hago en harto tiempo más. En algunos casos incluso hasta en un semestre, dependiendo del público. Pero primero quiero agradecer la invitación a este espacio. Me encanta poder dialogar con estudiantes, especialmente estudiantes tan conscientes y politizados como ustedes. Así que para mí es un honor. Y yo quiero mostrarles un poco, brevemente, por supuesto, una propuesta sobre género y nueva constitución. Digo aquí género y nueva constitución, por supuesto ustedes saben que yo me estoy refiriendo a la constitución feminista. Bien, yo creo que para contextualizar y muy brevemente tendríamos que saber por qué queremos incorporar el género en la nueva constitución y qué le pasa a la constitución actual, a la constitución del 80, que no nos permite pensar, vivir y lograr un país más igualitario. En primer lugar, esta constitución no reconoce los derechos específicos de las mujeres, no reconoce los derechos específicos de las niñas, ni de los adolescentes, ni de las diversidades sexuales. No hay una idea de reconocimiento de derechos a nivel individual para estas identidades y tampoco a nivel colectivo. Y eso es importante señalarlo porque cuando uno mira la población total de Chile y toma el segmento que representa a las mujeres y las diversidades sexuales, nos damos cuenta que ese es el segmento más vulnerable, más empobrecido y además más precarizado en todos los niveles.
Entonces, cuando pensamos derechos sociales y creemos que se aplican para todos por igual, hay que empezar a desmitificar esa idea, entendiendo que todos los derechos, ya sean para los individuos como para los colectivos, para un grupo de personas inclusive, tienen efectos diferenciados cuando hablamos de género. No es lo mismo lo que va a vivir a nivel social, por ejemplo, respecto al derecho a la salud o la educación, una mujer o una niña, que un hombre o un niño. Esta constitución es tremendamente individualista, y eso hay que señalarlo porque cuando hablamos, por ejemplo, de la lógica neoliberal, eso no solo se basa en el aspecto económico de la constitución, sino que precisamente en el enfoque de los derechos uno puede evidenciar que ahí hay un tremendo individualismo. Cómo se pone a la persona como una persona por sobre incluso la lógica colectiva o la comunidad. Y eso hoy día queda mucho más patente, por ejemplo, cuando en las discusiones que tenemos como Chile, con el Congreso, en torno, por ejemplo, a los escaños reservados a los pueblos originarios, no llegamos a comprender realmente la profundidad del problema que ellos nos plantean, porque ellos sí piensan en comunidad, y nosotros siempre estamos pensando en lógicas individuales. Hay un problema aquí también, porque esto es una constitución liberal, de la tradición constitucionalista liberal, y por lo tanto trae muchos vicios consigo. Uno de esos es que tenemos muy pocos derechos constitucionales. Y de los que están, no todos están protegidos. Hay un problema respecto también de los tratados de derechos humanos, que puede ser una discusión mucho más larga después, pero yo solo les adelanto que cuando firmamos los tratados internacionales de derechos humanos, y Chile ha ratificado muchísimos tratados, tenemos un problema en cómo hacer valer estos tratados. Cuando a nosotros nos vulneran los derechos, por ejemplo, a mí como mujer, yo miro la Constitución y en la Constitución no están mis derechos, entonces ¿dónde los voy a ir a buscar? ¿Dónde los pienso? Inmediatamente digo, pero los derechos humanos de las mujeres, entonces tengo que salir del ordenamiento jurídico nacional. Entonces, cuando firmamos esos tratados, ¿qué pasa con los tratados? ¿En qué lugar quedan? ¿Están por arriba de la Constitución? ¿Son parte de la Constitución? ¿O están por debajo? Y es como una ley normal. Entonces, yo dicto una ley y puedo derogar, por ejemplo, los derechos humanos de las mujeres. Entonces, aquí hay algo que resolver, que no está resuelto en la Constitución de 80, que es tremendamente importante. Yo creo que ustedes también saben que les falta paridad a la administración del poder, eso es clarísimo, no bastan las cuotas y ni siquiera existen las leyes de cuotas en la Constitución. O sea, eso además es una ley orgánica constitucional, que son estas leyes que están son como los satélites de la Constitución, la van complementando. Y, por supuesto, el rol conservador de los tribunales y especialmente el Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasó? Que el año 99 se hizo una reforma de género en Chile. La única reforma que se aprobó en el contenido de la Constitución, porque ahora lo que se hizo con la paridad es las normas, disposiciones transitorias para el proceso constituyente. Pero la Constitución en sí fue modificada y lo que se hizo fue reemplazar en la primera frase de la Constitución, que dice el artículo primero, antes decía, los hombres nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Y ahora dice las personas. ¿Por qué? Porque en el 99 se cambió. Y se cambió también el artículo 19, número 2, donde están los derechos, donde dice igualdad ante la ley, estableció los hombres son iguales, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Y eso pasó hace 20 años. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, quizás lo pueden discutir después, ¿somos iguales ante la ley, los hombres y las mujeres? Creo que es importante reflexionar, yo sé que ustedes están diciendo, no somos iguales. Bueno, hay muchos ejemplos para eso, pero entremos a las propuestas para que veamos rápidamente cómo podemos solucionar estos problemas. Lo primero entonces que tenemos que pensar es que si no nos basta decir los hombres y las mujeres son iguales, no nos basta con que eso se declare, ¿cierto?, en la Constitución. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que esto se transforme en una igualdad que podamos vivir, una igualdad real, material, que yo pueda decir, sí, yo vivo la igualdad, me siento igual, me pienso igual, me consideran igual. Entonces necesitamos hacer todo un entramado distinto, pensar toda la Constitución de nuevo, y por eso no nos servía rechazar para reformar también, especialmente a las feministas. Y todo este entramado tiene que ver con un Estado diferente, pero además yo necesito que la Constitución le diga al Estado lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué le digo? Al Poder Judicial, bueno, evidentemente está pasando algo con la sentencia, está pasando algo con la revictimización, está pasando algo con los estereotipos, los sesgos, eso hay que mejorarlo. Y ahí tienen que haber mandatos específicos y expresos al Estado. Poder Judicial, esto tiene que ser de esta forma, usted tiene que contribuir de esta manera. Poder Legislativo, no puede crear leyes que discriminen a las mujeres, eso es evidente. Y luego tenemos el Poder Ejecutivo, que es el gobierno, donde se diseñan las políticas públicas, donde necesitamos que ahí, especialmente ahí, se genere también un movimiento intersectorial que mueva todo el Estado en torno a un objetivo que es gigantesco,
que es erradicar la violencia de género, la discriminación y la desigualdad. Tenemos que ampliar la gama de los derechos, los contenidos, las garantías constitucionales, o sea, no solo los derechos, sino cómo los vamos a garantizar. Necesitamos proteger los derechos, necesitamos herramientas que las ciudadanas y ciudadanos puedan utilizar en los tribunales, exigírselo al Estado. De alguna forma, todos estos mecanismos van uno con el otro, generando esta lógica de transversalizar el género en toda la Constitución. En tercer lugar, tenemos que, por supuesto, solucionar lo que estábamos conversando, el problema de los tratados internacionales de derechos humanos, solucionarlo explícitamente. ¿Dónde quedan? ¿Cómo los interpreto? ¿Dónde van a estar? ¿Y cómo los voy a hacer efectivos? ¿Los puedo reclamar directamente a los tribunales? ¿Quiero hacerlo? ¿Necesitamos hacerlo? Todo eso se tiene que dilucidar ahora. Y renovar y democratizar la institucionalidad actual, redistribuir el poder en términos de género. Eso significa avanzar en democracia paritaria. Significa que tenemos que tener derecho a la igualdad de género, a la igualdad de los derechos políticos, a acceder a los cargos públicos, pero a ejercerlos sin discriminación. Prohibir la discriminación, la Constitución actual no la prohíbe. Necesitamos una prohibición con una cláusula igualitaria robusta que nos diga, todas estas categorías son sensibles, son sospechosas y por lo tanto usted no puede discriminar. Si lo hace, vamos a entender que lo está haciendo en los términos prohibitivos, por lo tanto, debiese acarrear alguna sanción. Necesitamos límites y alcances claros del derecho a la vida que ha sido tan mal interpretado y utilizado en contra de las demandas de género, en contra de los derechos sexual y reproductivos, en contra de la demanda por el aborto. Pensemos también, quizás necesitamos hoy día ponerle fin a la vida dignamente. También hay personas que quieren disponer de su vida y eso es importante discutirlo. El derecho a vivir una vida digna significa para las mujeres vivir una vida libre de violencia también. No solo la igualdad material, por supuesto. Derecho al trabajo, a la equidad salarial, a la autonomía, a la libertad, a la autonomía sexual y reproductiva de todas las personas, que eso hoy día no se consagra. Los hombres tienen libertad sexual y reproductiva, las mujeres no. Necesitamos derechos sociales y colectivos con perspectiva de género. Hay un derecho a la salud, a un seguro universal en la salud, derecho a la vivienda digna, derecho al Estado laico con una educación no sexista, a la corresponsabilidad social del cuidado, el reconocimiento de la valorización y la remuneración del trabajo doméstico, que es lo que después le vamos a decir a las leyes que tienen que hacer, a reconocer y proteger todas las familias, la diversidad de familias, y que eso quede explícito en la Constitución. Acceder en igualdad de condiciones al derecho de la propiedad. Y eso es bien interesante porque si ustedes piensan hoy día como la discriminación en el Código Civil, las mujeres casadas en sociedad conyugal no pueden administrar sus cosas, tienen que pedirle autorización al marido. Eso todavía sucede en Chile 2020. Por lo tanto, aquí hay una restricción a un derecho fundamental y lo tenemos que solucionar. El respeto y el reconocimiento de los conocimientos ancestrales de las mujeres indígenas, porque está bien, hay que reconocer a todos los pueblos indígenas y a los pueblos tribal afrodescendientes, pero a las mujeres hay que darle también un reconocimiento especial a la función que cumplen en la preservación de nuestra flora. Si hoy día no se nos acaban los bosques y las semillas y las frutas, es porque hay un tratamiento específico de las semillas que tienen las mujeres indígenas, que saben hacerlo, conservar la genética, y es tremendo, y las transnacionales se lo quieren apropiar. Eso hay que protegerlo. Cuando pensamos en lo que yo les decía, cómo vamos a articular esta maquinaria del poder, el Estado necesita revisar toda la institucionalidad, es cierto, hay que mirarlo todo con perspectiva de género, pero también quizás hay que crear nueva institucionalidad. Y aquí Chile, por ejemplo, en toda la región, es el único país que no tiene una Defensoría del Pueblo. Y una Defensoría del Pueblo nos habría sido tremendamente útil en estos momentos cuando vimos el estallido social, cómo el INDH nos daba abasto. Y precisamente, si pensamos una Defensoría del Pueblo bien grande y robusta, podríamos incorporar ahí una Defensoría de la Mujer, una Defensoría del Medio Ambiente, la Defensoría de los Pueblos Originarios, de las personas en situación de discapacidad, la Defensoría de la Niñez, todo esto que en Chile está como disgregado, como creado por ley, otro no tiene rango semiconstitucional, y como ordenemos la cosa, y pongámosle a eso poder ciudadano. Pongamos ahí a los fiscalizadores y fiscalizadoras, pero además personas que nos puedan defender cuando el Estado vulnera nuestros derechos humanos, que sucede bastante recurrentemente en nuestro país. Hay que pensar qué vamos a hacer con el Tribunal Constitucional. Yo sé que ustedes querrán eliminarlo. Es posible, quizás lo podemos recaracterizar, hacerlo un tribunal de derechos fundamentales, algo bien bonito y simbólico. Creo que es muy importante repensar también la elección de todos los miembros de los distintos poderes del Estado con paridad de género. Si hay un órgano que está compuesto por más de una persona, tiene que tener paridad de género. Fin.
Necesitamos, bueno, por supuesto, modificar la regla de acceso a las cortes, redistribuir sustantivamente el poder. Y esto significa que superamos las cuotas de género. Si vamos a pensar hoy día una constitución construida de forma paritaria, bueno, quizás la próxima constitución tiene que tener paridad en todos los órganos y en toda la institucionalidad, y que la paridad sea la regla y la costumbre de ahora en adelante. Necesitamos una participación igualitaria en esta construcción de la próxima constitución y luego de las reformas que se le hagan a esa constitución. Y por lo tanto, también yo pensaría que es importante incorporar en la próxima constitución mecanismos de democracia directa, como la iniciativa popular de ley, o sea, que la ciudadanía presente proyectos de ley, y esos se tramiten, no queden ahí votados, y además que podamos, por ejemplo, en el caso de que hayan personas en cargos públicos y que cometan delitos, y desde mi perspectiva al menos, delitos también que incorporados ahí los delitos de género, no solo los delitos de corrupción, o sea, no más agresores de mujeres y disidencias sexuales en el poder, en los cargos públicos. Ese poder a la ciudadanía a través de los referéndums es clave para construir una sociedad más participativa. Y también una asamblea constituyente que quede plasmada en la Constitución, que va a ser el mecanismo con el que vamos a reformar luego, yo espero décadas después, especialmente si sale algo bueno, décadas después, mediante una asamblea constituyente plurinacional y paritaria. Y esa es la forma en que vamos a construir constituciones de ahora en adelante también. Esa es mi propuesta, lo dije muy rápido, yo sé que deben tener un montón de preguntas, pero el tiempo apremia. Esta es la invitación. ¿Reescribimos el pacto social? Sí, pero reescribimos el pacto sexual también. Las mujeres, las diversidades sexuales, las disidencias y los hombres no vivimos Chile de la misma forma y por lo tanto lo reescribimos juntos, pero hacemos una propuesta que rompa con la lógica de jerarquías entre los géneros y las orientaciones sexuales. Eso no nos puede volver a pasar. Si nos pasa, entonces, chiquillos, vamos a haber perdido una tremenda oportunidad, creo yo, para poder cambiar y transformar Chile. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Por acá te estaban diciendo seca, muy completa tu presentación, me gustó mucho y creo que nos aporta mucho para la discusión que vamos a tener después. Muchas gracias y ahora le doy el paso a la Fernanda para que pueda presentar. Hola a todos y todas, mi nombre es Fernanda Heredia. Voy a presentarles mi presentación, para la redundancia. Por favor avísenme si es que me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Súper. Ya, ¿se ve? Sí. Ok, primero que todo mi presentación personal, mi nombre, bueno, ya se los dije, actualmente soy vocera y encargada del área de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas de Fundación Tremendas, una fundación que tiene un enfoque 100% feminista, solamente somos personas que nos identificamos con el género femenino, por ende nuestro trabajo es en pos de esto, y me gustaría mostrarles un poquito qué es lo que hacemos antes de empezar con mi trayectoria personal. Principalmente en Tremendas trabajamos con los 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. La idea es que todas estas cosas que les estoy presentando podamos alcanzarlas de aquí al 2030, y fue una meta que se pusieron ya hace unos pocos hartos años. Por ende ya no sabemos si es que podemos alcanzarlo de acá al 2030, sin embargo son cosas que nos ayudan a enfocar nuestra lucha. Creo que es muy importante el tener metas, no solamente personales, sino que como movimiento, y por ende trabajamos en son de estas mismas. Destaco, de todas formas, la número 5, que es la de igualdad de género. Y por ende, y gracias a esa, llegamos a nuestro propósito, que es visibilizar el talento consentido y conectarlo. ¿Pero qué es el talento consentido? La idea es que nosotras presentemos a niñas
que siendo menores de edad, porque la más pequeñita de nosotras tiene tan solo 10 años, podamos enfocar y mostrar nuestro trabajo para que otras niñas que también son pequeñas entiendan que se puede. Me parece súper importante el hecho de que hoy el público sea todo menor de edad. Y a veces como menores de edad, yo tengo 16 años, a veces como menores de edad sentimos que no podemos. El adultocentrismo es un tema bastante complicado. Muchas veces han minimizado mi opinión o lo que yo quiero decir solamente por ser una niña. Y creo que es algo, un tipo de violencia que todos y todas hemos sufrido, todes hemos sufrido, y sobre todo por ser mujeres. Bueno, aquí los invito a que sigan nuestras redes sociales y estas son un par de fotos de nuestro trabajo. En fin. Bueno, esta fue toda mi presentación, o sea, con respecto a la, a la de PowerPoint, quería más o menos introducirles lo que hacíamos como fundación y ahora es cuando quiero dar el enfoque al feminismo que tanto me importa. Yo tuve un despertar feminista no hace tanto tiempo, aproximadamente hace 1 año y medio, 2 años, y fue porque me empecé a instruir. Y hace muy poco tiempo fui parte de una conferencia con la ONU, gracias a Generation Equality, en donde fui expositora. Y aquí hablamos sobre el acuerdo de Beijing y las maneras en que las mujeres deberíamos tener nuestros derechos fundamentales asegurados. Porque es ridículo que tengamos que pelear por unos derechos fundamentales que hace cientos de años que salieron y que los hombres los han tenido respetados por tanto tiempo y nosotras nos veamos en la necesidad de luchar por ellos, como que ni siquiera los tuviésemos. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Primero, y un hincapié bastante grande que quiero dar, es que nosotras como feministas, muchas veces, a mí personalmente, me han tildado como que odio a los hombres. Y creo que para realmente hablar de feminismo tenemos que entender el origen y el por qué estamos peleando a día de hoy. Y gracias, y en esto quiero enfocar mi presentación. El hecho de que durante la primera ola, que fue la que ocurrió durante la Revolución Francesa, en 1789 fue que comenzó, hizo que las mujeres, May Wollstonecraft en este caso, se viesen la necesidad de reivindicar los derechos del hombre y no solamente se llamaran los derechos del hombre, sino que se llamaran los derechos del hombre y la mujer. Otro ejemplo tremendo es su hija, Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, un libro tremendo, y que nunca le dieron el crédito hasta que se murió. O sea, ¿qué tanto podemos esperar de la humanidad en general como para ni siquiera darle el crédito a una mujer de su propio libro solamente por haber sido mujer y joven? Entonces ahí es cuando empieza una lucha por una desigualdad sistemática y que es un tema ideológico, que eso es lo que más da rabia. Después seguimos con la segunda ola, que es la revolución del sufragio. El hecho de que las mujeres nos hayamos visto vulneradas por el hecho de que ni siquiera podíamos votar por los representantes que nos gustaría que fueran realmente. Porque si no votamos por ellos, en realidad no nos están representando. Después tenemos una revolución sexual, en donde las mujeres recién estábamos pensando en poder decidir sobre nuestros propios cuerpos y decidir si queríamos ser madres o no. Llega el método anticonceptivo, llega la pastilla del día después, inclusive se empieza a hablar del aborto, y así es como a día de hoy llegamos al feminismo actual. Un feminismo que, como dije, me han tildado de odiar a hombres antes, y en realidad eso es una de las cosas que más me da pena. Y algo que me gustó mucho de la presentación de Bárbara, y que quiero hacer mucho hincapié al respecto, es el tema del individualismo. Algo de lo que yo estoy muy convencida personalmente es el hecho de que el feminismo nace por el exceso de individualismo. Yo además soy parte de las minorías sexuales, yo soy bisexual y también he sentido discriminación al respecto. Sin embargo, digo esto porque si es que las personas, el mayor de los ejemplos, un hombre cisgénero y heterosexual, es la persona más privilegiada del mundo. Y solamente porque ellos son privilegiados, a veces no entienden las luchas. Quiero hacer hincapié también en que ninguna lucha es menor que la otra, simplemente tú no lo has vivido. Y creo que ese es el problema
de por qué se nos tilda de que odiamos a los hombres, o que quizás la violencia no es el mejor método para alcanzar nuestros petitorios o las cosas que nos gustaría. Y ahí es donde entra el individualismo, el hecho de que los hombres no sean capaces de reconocer los privilegios que tienen como hombres y que por ende no sean capaces de entender nuestra lucha. Porque si ellos fuesen los violentados, ni siquiera habría existencia de un movimiento como este, porque lo más probable es que se hubiese equiparado hace harto tiempo. Bueno, intenté hacerlo lo más rápido posible, gracias al poquito tiempo que tenía a mi disposición. Aprovecho de decir que la presentación de Bárbara fue tremenda. Están todos y todas invitadas a poder seguir el trabajo de Tremendas un poco más de cerca. Como dije, yo trabajo en la ciencia. Así que ahí pueden ver mucho feminismo y hay una brecha de género tremenda por la que estoy trabajando ahora. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat y al final las hacemos. Y le doy el paso ahora a la Yun para que pueda presentar. Hola, hola a todos. Oigan, yo no hice un PPT, nadie me avisó. Lo hubiera hecho, me hubiera quedado muy lindo, pero bueno. Bueno, primero agradecerles a Rumbo Colectivo y al Frente Estudiantil de Revolución Democrática por la invitación. Un placer estar aquí con la Bárbara, con la Feña, que como que las dos me dejaron muy impresionadas. Bueno, la Bárbara desde su inminente expertise constitucional y la Feña desde su juventud muy, muy poderosa. Yo cuando tenía 16 años no me habría atrevido a hacer algo así, ni cagando, así que bacán, muy, muy motivante ver a toda esta juventud organizada y pensante y reflexiva. Y bueno, yo cuando me invitaron a este espacio y me preguntaron ya de qué te gustaría hablar, pensé en el tema como de la educación no sexista. Esto lo pongo como en contexto porque yo no sé nada de la Constitución, o sea, como todas estas cosas que decía la Bárbara, a pesar de que estudié Derecho 3 años, justo tuiteé que aprendí más en estos 10 minutos con la Bárbara que en 3 semestres de Derecho Constitucional. Así que en realidad como que mi presentación va hacia otro lado. Al final les voy a dejar algunas preguntas desde donde ustedes pueden como tomar esta discusión para pensarlo como en el espacio constitucional, como de la discusión constitucional. Bueno, educación no sexista, en realidad a mí me gusta mucho más decirle educación feminista. Siento que no sexista es muy poco y feminista lo integra todo demasiado bien. Y pensé que, bueno, que en realidad es un tema que me interesa mucho. El 2015, cuando entré a la U, hace 5 años atrás, mucho tiempo, poco tiempo, no sé, en esos tiempos como el mundo estudiantil estaba aún bastante organizado y existían muchas como asambleas donde se discutían pautas de la Confech, que era como lo que hacíamos siempre. Y siempre se agregaba como este punto de la educación no sexista y se pensaba un poco como ¿se tiene o no tiene que incluirse la educación no sexista en las demandas del movimiento estudiantil? Y que hoy día tal vez nosotros como para todos sería como bastante obvio. Sí, obvio, tenemos que incluirlo. Pero en ese momento, 2015, el feminismo todavía no alcanzaba como la gran fuerza y potencia que tiene hoy en día. Entonces era algo que justamente discutíamos y que pensábamos, qué tenía que ver la gratuidad, qué tenía que ver el lucro, qué tenía que ver la calidad de la educación con el feminismo. Hoy día decimos, ¿cómo sería posible pensar una educación feminista o una educación de calidad si es que es sexista? Como que claramente no nos encaja, ¿verdad? Y bueno, yo milito también en Revolución Democrática, antes militaba en otra organización de izquierda, y estuve mucho tiempo de mi activismo estudiantil dedicado a esto de la educación feminista, educación no sexista. Yo después me cambié de carrera, entonces como que dejé todo eso un poco más en pausa y me dediqué más al tema de los libros, ¿verdad? A la literatura, que es a lo que más hago en este último tiempo, y de nuevo llegué a eso.
a la educación feminista. Al final, y que es una de las cosas que tristemente hemos evidenciado con los libros, como todo esto, no sé, los profes, les apoderadas en general, agradecen demasiado un libro que se llama Lulú quiere ser presidenta y que habla de una niña que quiere y que puede ser presidenta de curso, porque justamente no existían libros que hablan sobre eso, no existían ni siquiera como los libros que hoy día se leen en el colegio son, uno, súper anticuados, dos, por lo mismo, tienen poca relación con lo que viven las niñas y los jóvenes en su vida en general, poquísimas mujeres, poquísimos latinoamericanos, entonces evidentemente existe como una falta muy grande. Y por lo menos yo, bueno, me he puesto al servicio como de eso, de escribir un poco en relación a eso. Y me parece importante porque, bueno, yo pienso en ustedes que están en el colegio, aunque sea de forma virtual, y que me imagino que ha sido súper difícil también, pero pensar en la educación como un espacio donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿verdad? Entre que tenemos 4 o tal vez incluso antes, si están en el jardín infantil, ¿verdad? Hasta los 18 años. Si estamos todo el día ahí, evidentemente ese es un espacio importante para pensar desde el feminismo. No solamente importante, urgente, 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 urgente. ¿Y por qué? O sea, tal vez eso ya lo tenemos un poco resuelto, ¿verdad? El diagnóstico lo tenemos más o menos avanzado, nos enseñan la historia de los hombres, la ciencia de los hombres, la literatura de los hombres, nos inculcan este esencialismo biologicista, súper binario de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser hombre. Ay, destacaron mi video. Ahora me van a ver en más grande. ¿Qué más? Después nos miden a través de herramientas como el CIMSE, la PSU, que solamente hacen y demuestran, ¿verdad?, lo desigual que es el sistema. Eso es lo que sacan a la luz al final, esos resultados. Y evidentemente, bueno, toda la educación súper estereotipada y que tiene que ver no solamente con lo que nos enseñan, sino también con las expectativas que tienen sobre nosotros. Bueno, no sé, ¿cuántas veces me dijeron a mí, no, es que tú nunca vayas a ser buena para las matemáticas? Y yo como, ya, yo nunca voy a ser buena para las matemáticas, y a lo mejor, no sé, si me hubieran, como si hubiera crecido y aprendido en una educación feminista, sería astronauta. No sé, quizás. Puede ser que no, pero qué importante como poder tener y que la educación sea un espacio efectivamente donde la gente pueda desarrollar su mayor potencial más allá de nuestro género. Y pensando también como en estas posibilidades perdidas, por haberlo dicho, no solamente sobre nuestras vidas, sino también sobre el conocimiento que nunca tuvimos, porque el androcentrismo fue más importante, porque la historia de los hombres fue más importante. Después también, por ejemplo, y que es algo de lo que afortunada o no tan afortunada se ha hablado más en este tiempo, que tiene que ver con los protocolos de acoso, ¿verdad? Como cuán indefensas también nos hemos sentido, porque los protocolos de acoso o no han existido o han sido insuficientes para reaccionar frente a la violencia. Y también en relación a una discusión que se dio hace poco, igual el tiempo es súper raro en pandemia, no me acuerdo si fue hace 2 meses o hace 2 semanas, bueno, la educación de la discusión sobre la educación sexual integral también, como qué tan distinto nos relacionaríamos hoy día con nuestros cuerpos, con nuestra afectividad, con nuestra sexualidad, si es que hubiéramos tenido una educación sexual integral, efectivamente. Y pensamos como, y a veces, no sé, cuando yo lo hablo tal vez con mi mamá o con gente más grande, como que les cuesta como entender, bueno, ¿y qué tiene que ver, no sé, por ejemplo, tener una educación sexual integral con que el mundo avance hacia un espacio más feminista? Y pienso en la falta de educación emocional, por ejemplo, en general, más allá de la educación sexual integral, o pensar en poder conversar también sobre temas de afectividad al momento de hablar de sexualidad, y que no es algo menor. O sea, hoy día nos vemos enfrentados a personas que no saben cómo lidiar con sus emociones y lo hacen a través de la violencia. Nos vemos enfrentados y enfrentadas a normalizar mucho las agresiones dentro de relaciones sexoafectivas porque el mundo nos ha enseñado que es así, la cultura, o sea, no solamente la educación, también pensar en las películas, en las series, en la música, en los libros en general. ¿Cómo vamos combatiendo estas cosas? Y evidentemente ahí, de nuevo,
volvemos al tema de la educación, ¿verdad? La educación como una institución que reproduce constantemente la cultura patriarcal en la que vivimos hoy en día. Entonces, cuando decimos, ¿verdad? Porque todavía mantenemos este lema muy fuertemente, la educación es un derecho. La educación es un derecho, pero ¿educación para qué? ¿Educarnos para quiénes? ¿Para mantenernos serviles, trabajando a un sistema que nos mantiene oprimidas? ¿O una educación que nos emancipe? Una educación, como les decía antes, que en el fondo logre sacar realmente lo mejor para nosotros, donde realmente podamos explorar qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas, sin todos estos sesgos del patriarcado, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cómo viene? O sea, ¿qué tiene que ver esto con la Constitución? Si decimos si pensamos en la construcción de una educación feminista, ¿desde dónde se construye? Porque lamentablemente también hemos visto que todos los supuestos avances en temas educativos o de otros espacios siempre es dado a través como de una comisión de expertos. Y siempre es una comisión de expertos. Entonces, espérenme que me están dando cosas por interno. Ya estoy terminando. Y mi invitación es aquí a poder pensarlo entre todos. ¿Ya? La Feña daba en un punto súper importante que tiene que ver con el adultocentrismo, ¿verdad? Con esta de no pensar que lo que piensan, opinan o creen las niñas y los jóvenes es relevante, y por eso a mí me parece súper importante que esta construcción de una educación feminista sea realmente entre todos. Y yo, como les decía al principio, no cacho nada de derecho, así que la Bárbara nos tendrá que decir bien cómo tiene que estar redactado el derecho a la educación para poder después tener esta posibilidad real de construir una educación feminista. Pero lo que sí sé y lo que creo fielmente es que todos estos cambios que queremos no se van a agotar en el proceso constituyente. Y es súper importante también después pensar qué gobierno va a llevar a cabo estos cambios y se va a hacer cargo de esto. Y de qué manera ese gobierno no solamente va a escuchar a la gente, sino que la va a hacer partícipe de todos estos procesos. Y bueno, y esa es la invitación en el fondo, que nos queda mucho tiempo para seguir siendo parte, para seguir trabajando, para seguir organizándonos, y ojalá que los años y el tiempo y el cansancio nunca les gane y quieran seguir organizándose siempre y seguir participando de estos espacios. Así que les dejo como algunas preguntas que tal vez les pueden servir al momento de discutirlo. Se las voy a dejar después en el chat igual. Como para pensar cómo la educación sexista que han vivido les ha afectado realmente en su vida, en su desarrollo, en qué momento han sentido un trato diferenciado por su género y qué tipos de cosas les parecen fundamentales para tener una educación feminista. Eso, queridas. Espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias, Yun. No, está muy bien en el tiempo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta como para ir cerrando el tema de las exposiciones, porque después nos vamos a dividir en los subgrupos. Nadie tiene... ¿Podrían prender sus cámaras de vuelta? Porque me siento muy sola. Súper. Ya, muchas gracias. No sé si... Ahí están las preguntas que mandó la Yun. No sé si alguien puede sacar una foto, como todos prendamos nuestras camaritas y una foto antes que nos dividamos los subgrupos. La puedes hacer por micrófono si quieres. Ay, ok, muchas gracias. Es que la pregunta que tenía era que si el programa 2030 que tenía la ONU, que mostraron ahí en una presentación PowerPoint, o sea, ¿se va a tomar en cuenta cuando se haga la nueva constitución o es simplemente como una idea que se puso pero no necesariamente la van a tomar en cuenta? O sea, ¿va a ser algo que va a estar ahí? Bueno, hola Emilia. Supongo que esa pregunta va un poco más dirigida hacia mí y la manera en que trabajamos por la Agenda 2030. En realidad esta agenda es transversal. Entonces no es algo que solamente nos afecta a nosotros como chilenes,
sino que también a todas las naciones que son parte de los tratados de la ONU, además de Chile, claramente, y no solamente hispanohablantes, sino que de habla inglesa, anglosajones y todo lo que se te pueda ocurrir. En realidad es algo a lo que de todos los países, todas las naciones deberían estar sujetas. Por ende, no tenemos la seguridad que se considerará dentro de la Constitución. Sin embargo, prácticamente todos los países deberían estar trabajando en conjunto a ello gracias a los embajadores de la ONU que tenemos dentro de nuestras mismas naciones. Así que ojalá que sí. Ya, muchas gracias. Yo quiero complementar un poco lo que señala Fernanda, porque hay que tener harto ojo con qué es lo que ha pasado con la pandemia a nivel mundial, porque se tenía que celebrar a principios de este año, de hecho se empezó a celebrar la Conferencia Mundial de la Mujer, y lamentablemente eso se tuvo que suspender, duraron como 2 días reunidos y después se suspendió, evidentemente por la pandemia. Entonces, como dice Fernanda, esto es algo que afecta a todo el mundo, que obviamente todas las naciones que han suscrito los tratados y además son parte de la ONU, que suscriben la Agenda 2030, tienen un compromiso, pero ese compromiso no es 100% obligatorio, es decir, si no se cumple no pasa nada. Y eso es un problema. Y creo que más allá de tener en consideración esto como una hoja de ruta, hay que hoy día quizá tratar de intencionar que sí se realice la conferencia de la mujer, porque esta es la única forma en que se pueden medir los avances en materia de género. La Conferencia Mundial de la Mujer es como un gran congreso para medir el avance. Entonces, y además obliga a los estados a ponerse al día porque quedan como en vergüenza si les va mal. Entonces es un buen mecanismo internacional como para que la comunidad internacional empiece a presionar a los estados. ¿Y qué pasó con la pandemia? Que en muchos aspectos retrocedimos. En materia de género, la pandemia ha sido tremendamente influyente en la afectación de las vidas de las mujeres. Por ejemplo, en derechos laborales se estima que por los estándares 2030 nosotros estábamos como avanzando aquí, y por la pandemia y las pésimas decisiones gubernamentales retrocedimos 10 años en materia de derechos laborales para las mujeres. Y eso es súper grave. Entonces, creo que es súper importante lo que tú dices, como estar siempre mirando los estándares que nos hemos fijado como a nivel mundial para incorporarlo a la nueva constitución, al mismo tiempo que tenemos que saber cómo vamos avanzando, medirnos. Entonces, por ejemplo, impulsar que el Ministerio de la Mujer se haga cargo de eso, que efectivamente cumpla con los compromisos estatales. Esto no es una política de gobierno, es una política de Estado, y eso significa que da lo mismo el gobierno de turno, el Estado de Chile siempre tiene que abogar por cumplir esos objetivos. Muchas gracias, Bárbara, por tu intervención y por clarificar la duda de la Emilia. Gracias a las invitadas por participar. Ahora vamos a dar paso para los subgrupos de discusión. Así que se pueden retirar si quieren. Chao, gracias. Chao a todos, gracias. Chao, Rafa. Chao, Peña. Chao, Chao, gracias. Chao, chiques. Chao, chiquilles. Adiós. Chao, Diego.